Estimados alumnos, sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a estudiar la absorción de agua y nutrientes minerales por las plantas. Estos son los objetivos que vamos a alcanzar: analizar las propiedades químicas y físicas del agua. También vamos a comprender el proceso de absorción de agua y nutrientes por las plantas, así como también conocer el potencial hídrico y sus componentes. Bien, veamos el caso de las propiedades del agua. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver en la figura el esquema de la molécula de agua y cómo los átomos se ubican en una forma asimétrica. Esa posición asimétrica en la molécula permite que ésta sea de una naturaleza polar, quiere decir de que hay una región con carga positiva y una región con carga negativa. Esta carga positiva queda acá cerca de los átomos de hidrógeno y la carga negativa cerca del átomo de oxígeno. Esta naturaleza polar del agua permite que muchos solutos puedan disolverse en ella. Para el caso también, las moléculas de agua entre ellas pueden formar lo que se conoce como puentes de hidrógeno. Ustedes lo pueden ver ahí en esas líneas separadas de color anaranjado. Eso está simbolizando esa unión entre moléculas, unión que les permite a esas moléculas de agua permanecer unidas por un tiempo, como lo vamos a ver a continuación, y eso le da diferentes estructuras al agua. Cuando por esos puentes de hidrógeno se pueden unir, por ejemplo, 5 moléculas de agua, como lo tienen ustedes en su figura a la izquierda, o como el caso acá, que puede haber muchas más moléculas de agua que han entrado a formar esos puentes de hidrógeno. Pero esos puentes de hidrógeno, las fuerzas no son tan fuertes e inmediatamente pueden romperse y formar otras uniones aleatorias, como lo podemos ver acá, donde esta molécula grande, esa unión de varias moléculas de agua, se dispersa pues en otras más sencillas. Siguiendo con las propiedades del agua, tenemos el caso del calor específico. El calor específico no es otra cosa que la cantidad necesaria de calor que se necesita para elevar la temperatura en una cantidad determinada. En el caso del agua, eso es alto y eso permite la estabilidad térmica en los sistemas que estamos constituidos por una buena proporción de agua. Llámense las plantas, los animales o nosotros. El agua nos ayuda a esa estabilidad térmica. La otra característica es el calor latente de vaporización, que no es otra cosa que la cantidad de energía necesaria para poder pasar el agua del estado líquido al gaseoso. Acá se necesita una buena cantidad de energía para poderlo pasar, transformar esas moléculas de agua que ya ustedes las vieron unidas con esos puentes de hidrógeno, pues esos puentes comienzan a ser rotos por el calor puesto pues en el sistema, pero que se necesita una buena cantidad de calor para comenzar a pasar esas moléculas al estado gaseoso, esas moléculas de agua. Bien, otra característica del agua importante para poder penetrar por las raíces y subir hacia todas las partes de la planta son la cohesión y la tensión superficial. Acá en la figura, ustedes pueden ver, tenemos estas esferas, están representando las moléculas de agua. Tenemos estas flechas rojas que están simbolizando la fuerza de adhesión agua para el celular, porque la fuerza de adhesión
se da entre la molécula de agua y otras moléculas muy aparte, muy distintas del agua. Entonces es el caso de la pared celular, que está representada por esta parte de acá en la figura. Entonces entre ellas se establecen fuerzas de adhesión. Tenemos las fuerzas de cohesión del agua superficial, estas negras, que ustedes lo ven, que se ubican en la parte superior. Y siempre van a ver ustedes cuando tenemos un tubo, entre más delgado es, esa curvatura que se le va a observar va a ser mayor. Ahí se establece una fuerza de cohesión del agua de la superficie. Esa fuerza de cohesión se da entre moléculas de la misma especie, en este caso es agua. Y tenemos pues las propias fuerzas de cohesión del agua, que ustedes pueden estar viendo acá, de color celeste. Todas esas flechas que están indicando las fuerzas de cohesión entre las mismas moléculas de agua. Pues todas esas fuerzas actúan para poder llegar hacia todas las partes de la planta donde se necesita. Bueno, hablemos entonces acerca de la absorción de agua y los nutrientes minerales. Ustedes saben de que en el suelo nosotros tenemos los elementos minerales. Esos elementos minerales se encuentran en la solución del suelo. Es muy importante, ustedes ven acá los sistemas de riegos en cultivos, en parcelas completas, y aquí lo pueden ver en una planta individual. Cuán importante es el agua para el proceso de fotosíntesis, ya lo estudiamos, para la producción de alimentos. Para que puedan producir alimentos, estas plantas necesitan nutrirse. Entonces, aparte de tomar el agua que se le está poniendo aquí vía el sistema de riego, y este por goteo es uno de los más eficientes, se está también permitiendo que esas sales minerales que entran ya en la solución del suelo puedan entrar junto al agua que está absorbiendo esta planta y poder llegar a suplir todas las necesidades que se tienen tanto de agua como de los nutrientes para el proceso de fotosíntesis y poder tener una buena producción. En ese sentido, es importante que nosotros comprendamos este concepto de potencial hídrico. Potencial hídrico que está simbolizado por esa letra griega y donde prácticamente a nosotros no nos interesa saber muchas veces el contenido de agua que hay en determinada planta o en determinado tejido. Nos interesa saber cuál es la energía presente en esa agua que está contenida en un sistema, ¿verdad? Y al agua que nos referimos, por ejemplo, es esa en estado líquido, que es muy importante para la vida, pero que también nosotros, como lo vemos en un río, el agua está viajando de un lugar hacia otro. El potencial hídrico nos ayuda a determinar cómo es el flujo del agua también de un lugar a otro dentro de un sistema o cuando se ponen sistemas en contacto. Ya lo veremos más en detalle. Acá tenemos algunos conceptos básicos también y algunos parámetros que se han tomado a nivel de seres humanos, pues hemos definido esos parámetros. Y por ejemplo, tenemos que los potenciales hídricos van a ser igual a cero. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser eso posible? Por ejemplo, cuando tenemos, como lo pueden ver ustedes acá, este sistema, una laguna, un lago, un cuerpo de agua que está en una pureza, digamos, al máximo. Cuando es agua pura, el potencial hídrico se dice que es igual a cero, es el máximo valor. También que el sistema solamente está siendo afectado por la fuerza de la gravedad, la presión de la gravedad.
Cuando el sistema es así, abierto y sometido solo a la fuerza de la gravedad, el potencial hídrico también se dice que es cero, que es el valor máximo, como ya lo veremos. Entonces veamos cuáles son los componentes del potencial hídrico. El potencial hídrico va a ser igual al potencial de presión, al potencial osmótico y al potencial mátrico. Todos estos van a determinar cuál es el potencial hídrico, que no es otra cosa que el potencial de energía libre del agua. Entonces comencemos con el potencial de presión. El potencial de presión va a ser nulo a presión atmosférica, que es lo que ya estábamos hablando también. Va a ser positivo para presiones por encima de la atmosférica y va a ser negativo en condiciones de tensión o vacío. Entonces, cuando tenemos presiones mayores que la atmosférica, el potencial de presión va a ser positivo. Y cuando sea una tensión, que en lugar de, por decirlo, presionar, alamos, entonces se vuelve en una presión negativa. Con el caso del potencial osmótico, el potencial osmótico representa la disminución de esa capacidad de desplazamiento que tienen las moléculas de agua debido a la presencia de solutos. Por ejemplo, las moléculas de agua cuando están solas, ellas se mueven con una gran libertad. Pero media vez, por ejemplo acá, en esta figura que está representando un beaker, le ponemos sal, ¿verdad? Cuando esta sal se disuelve, ya le causa un impedimento a las moléculas de agua de poderse movilizar libremente. Tienen una barrera que es las moléculas de soluto que están presentes. Por lo tanto, el potencial osmótico se considera cero cuando tenemos agua pura. Cuando tenemos solamente agua, el potencial osmótico va a ser igual a cero. Media vez tenga solutos, entonces el potencial osmótico va a ser negativo. Y en cuanto al potencial mátrico o potencial matricial, va a representar el grado de retención de agua debido a las interacciones con matrices sólidas o coloidales en el suelo. El potencial mátrico nos está dando la energía libre que tiene el agua presente en el suelo. Y puede valer cero si no hay interacciones, o también puede ser negativo si hay interacciones. Acá, por ejemplo, tenemos un esquema de suelo y el agua que retiene. Tenemos el caso del agua capilar, que es la que queda retenida, ¿verdad? Aquí en los poros que hay en el suelo, pero también hay un agua que queda adherida a las partículas de suelo, ¿verdad? Entonces, ¿con qué fuerza atrape esas moléculas de agua, esas partículas de suelo? Es a lo que se refiere el potencial mátrico. Veamos entonces el potencial hídrico y el movimiento del agua. O sea, se determina el potencial hídrico para saber hacia dónde se movilizará el agua. Por ejemplo, cuando estamos ante una cascada, esa figura que ustedes tienen a la izquierda, en la parte alta tenemos un potencial hídrico alto, en la parte baja un potencial hídrico bajo. Y el agua se mueve de potenciales hídricos altos hacia potenciales hídricos bajos. Si tenemos en un gotero, pues el nivel superior va a tener un potencial hídrico alto y la parte inferior del gotero un potencial hídrico bajo. Entonces, ¿verdad? Vemos cómo baja la gota de agua. Cuando tenemos un sistema, ¿verdad? Donde los ponemos en contacto, en uno tenemos agua y en otro tenemos agua, pero le aplicamos sal, por ejemplo, como soluto. En esta parte donde tenemos solamente agua pura, el potencial hídrico es alto. Por lo tanto, se va a mover agua desde aquí hasta acá, donde hay un potencial hídrico bajo, hasta que se llegue a un equilibrio, porque los dos sistemas se
ponen en equilibrio al final, ¿verdad? Bien. Ahora, ese mismo comportamiento del agua en un sistema o en un aparato, en un órgano, lo podemos ver a nivel de las células. Estos puntos rojos simbolizan los solutos, presencia de solutos. En la célula acá, en esta parte central, está representada la vacuola, que es donde se almacena el agua y otros productos que genera la célula vegetal como desechos, pero principalmente tiene agua. Entonces, como aquí se trata del flujo de agua, de dónde hacia dónde se dará, por ejemplo, en la figura de la izquierda ven ustedes las flechas, estas flechas más gruesas que está simbolizando que hay entrada de agua hacia la célula. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver que a nivel de la vacuola hay una gran presencia de solutos comparado con el sistema que está fuera, ¿verdad? Entonces, el sistema de fuera, el agua tiene mayor energía libre y por lo tanto puede entrar a la célula. Y ahí es donde la célula se va a hinchar, ¿verdad? Se pone turgente, decimos. Ahora, cuando estamos en esta condición, vean que la cantidad de soluto fuera como dentro de la célula es igual, entonces hay flujo de agua, sí lo hay, pero tanta agua entra, tanta agua sale. O sea, hay un equilibrio. El otro caso es este, cuando por la gran cantidad de solutos que hay fuera, la célula tiene que sacar agua y sale agua, de hecho, de las células, como lo ven ustedes, las flechas más gruesas apuntando hacia afuera, indicando que está perdiendo agua. Sale agua al sistema y la célula se pone plasmolizada, ¿verdad? Se encoge y eso se traduce en que ustedes pueden ver la planta como marchita, no turgente, sino como marchita. Y en el caso de la absorción de agua en toda la planta, se relacionan los diferenciales de potencial hídrico. Para que el agua suba desde el suelo a nivel de las raíces hasta las hojas y que la pasan el agua en forma de vapor a la atmósfera, se establecen potenciales hídricos. Entonces, desde la parte baja, el potencial hídrico es mayor y las partes altas tienen los potenciales hídricos menores. Por lo tanto, el agua puede subir hasta la altura que tenga el árbol más alto que se pueda conocer. Y por último, tenemos las rutas de entrada del agua por las raíces, que son dos rutas principales. Una es atravesando todos los protoplastos de las células y esa vía se llama simplasto. Y la otra puede ser atravesando las paredes celulares, ¿verdad?, de las células. A esta vía se le llama apoplasto, que va también junto con los espacios que se establecen intercelulares. Entonces esas son las dos vías principales de entrada del agua por las raíces junto con los nutrientes. Bien, jóvenes, eso ha sido por el momento. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.